Vamos a iniciar rápidamente, vamos a recordar qué fue lo que vimos hace 8 días. Y bueno, estábamos hablando de el autor, quién fue el escritor de la Biblia, perdón, del Pentateuco, en este caso del Génesis, de este libro, que es el primer libro de nuestra Biblia, Génesis, que en hebreo se dice Bereshit. Entonces hablábamos de Adán y Eva, hablábamos de Caín y Abel, bueno, esto es como recordando, ¿no? Hablando del tema del diluvio, la epopeya de Gilgamesh, el Popol Vuh, el poema de Atrahasis y algunos otros relatos del diluvio que existen. Hablábamos de Noé, de la desnudez de Noé y de la torre de Babel. De eso era lo que habíamos hablado hace 8 días, ¿no? Y lo que tenemos hasta este momento es que el hombre rompió su relación con Dios. Entonces Dios creó un hombre y una mujer, creó un lugar, creó algo perfecto para ellos, los puso en ese lugar, les dijo, domínenlo, tomen poder de eso, de este sector o de este lugar que yo les doy, pero el hombre se alejó de Dios, ¿cierto? El hombre dijo, yo no quiero nada con Dios, prácticamente. Eso lo vemos repetidamente con Adán y Eva, con Caín y Abel, con la gente mala que había en la época de Noé, con los de la Torre de Babel. O sea, todos le están diciendo a Dios, no queremos nada con usted, no dependemos de usted. Entonces, Dios se da por vencido. ¿Qué creen ustedes? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios ahí en ese caso? Él va a continuar, claro. Entonces, desde la dispersión en Babel, nosotros vamos a ver que en Babel Dios dispersa a la gente, les cambia el idioma y podríamos decir que ahí sería como el final, ¿no? Los dispersó y ya se va a acabar la maldad porque ya no todos hablan el mismo idioma, no están en el mismo sector, ¿cierto? Y no, la maldad siguió. La lectura empieza a enfocarse en la descendencia de Sem. Si nosotros hemos, las lecturas anteriores nos damos cuenta que siempre se enfoca en todas las descendencias. De hecho, cuando habla de los 3 hijos de Noé, ¿cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet. Eso, y da la descendencia de ellos 3, ¿cierto? Pero al final del capítulo 11 se enfoca única y exclusivamente en la descendencia de Sem, que sería Sem, que fue el papá de Arfaxad, el papá de Sala, el papá de Eber, el papá de Peleg, de Reú, papá de Serug, papá de Nacor, papá de Taré, y llegamos a Abraham. ¿Listo? Pero ¿para qué es importante esto? Yo sé que nosotros llegamos a estas partes de la Biblia y eso es como aburridor, ¿cierto? Ay, que la descendencia y que la descendencia, que qué pereza. Entonces esto no lo voy a leer porque esto no es importante y entonces me lo voy a saltar y uno se salta las descendencias. ¿Qué es lo importante de esta descendencia? Exacto, que de Sem llegó a Abraham. Y aquí está la parte del plan de Dios que yo les decía. Entonces, ¿Dios se va a quedar quieto? No, Dios tenía también un plan. ¿Cuál era ese plan? Que por medio de un hombre llamado Sem y de su descendencia, él iba a hacer algo que nosotros ya conocemos. Nosotros ya sabemos cómo empieza el Evangelio de Mateo y tenemos toda esa genealogía desde Adán hasta Jesús. Sin embargo, como vamos por partes, aquí vamos a llegar a Abraham. Este hombre tan importante. ¿Y se acuerdan cuál era la palabra importante de Génesis? Bendición. Muy bien, hermana. La bendición. Eso era lo que habíamos estado hablando hace 8 días. Esa fue la palabra más importante del Génesis. Quien tenga su Biblia, porfa, léame Génesis capítulo 12, versículos 2 al 3. ¿Cuántas veces nombró la palabra bendición? 5 veces. En 2 versículos. Bueno, recordemos, para que ustedes tengan ese dato, la Biblia no fue escrita por versículos, ¿no? Uno piensa, no, Moisés escribió el capítulo 12 y entonces en el versículo 2 y 3 escribió, no, eso era un solo relato y después lo que hicieron fue partirlo en partes para que fuera más fácil para leerlo a nosotros. ¿Ustedes se imaginan nosotros citar un texto sin tenerlo dividido en capítulos y en versículos? Allá cuando Moisés escribió que Dios le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones, ¿dónde queda eso? Y empieza uno a buscar. Entonces, para facilidad de búsqueda de nosotros, hubo un monje, que les quedo viendo el nombre, dividió en capítulos y después otro monje dijo, bueno, no solo en capítulos, vamos a dividir en versículos y así tenemos la Biblia hoy en día, gracias a estos hombres estudiosos de la palabra. Ok, 5 veces entonces se habla en estos 2 versículos de la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? ¿Qué fue lo que le dijo a Adán inicialmente? Que lo iba a bendecir, ¿cierto?
y para que se multiplicaran en la tierra, pero que iban a ser benditos. Todas las simientes iban a ser benditas. Esa es la promesa de Dios y esa es la palabra importante en el libro de Génesis. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham, y voy a correr un poquito con esto, tenemos mucho por abarcar hoy y lo lamento si vamos a quedar un poquito mochos, pero es que es mucho, mucho, mucho. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios los llamó? ¿Quién sabe? 65, ¿quién da más? No, pero no necesitan sabérselo. A ver, una aproximación. 100, no. ¿Quién da menos? 99, menos, no, menos. Sí, 80, porque 100 tenía cuando nació Isaac. 80 menos. 75. 75 años tenía Abraham cuando Dios le hizo el llamado. ¿Ustedes se acuerdan? Abraham, ¿quién era? Ya vimos ahí la genealogía, ¿cierto? Dijimos que viene de la descendencia de Sem. Pero ¿quién era Abraham? El hijo de Taré. Eso, pero ¿quién era? ¿Qué era él? Un panadero, un jugador de fútbol, como pastor, sí, más o menos. Ellos eran errantes, ¿no? Ellos caminaban. Ellos eran, ¿cómo es que es la palabra? No, ¿cómo? Nómadas. Gracias, hermano. Nómadas. Ellos eran nómadas, entonces ellos no estaban establecidos así como nosotros, ¿no? Ellos hoy armaban su carpa acá y al otro día caminaban y armaban su carpa en otro lado y ellos iban buscando siempre pastos frescos para su ganado, ¿cierto? Por eso ellos no conocían la agricultura, porque ellos se la pasaban en movimiento. En movimiento. Bueno, sí conocían la agricultura, pero no la practicaban porque ellos se la pasaban en movimiento. Ok, y resulta, bueno, un dato importante es que con 75 años, yo me creo viejo con 36, y ellos con 75 años no eran viejos, todavía estaban jovencitos. La vejez empezaba un poco después. Ellos duraban siendo jóvenes mucho tiempo. Ahora nosotros duramos mucho tiempo siendo viejos, ¿cierto? Pero ellos en su época, ellos duraban mucho tiempo siendo jóvenes. Con 75 todavía era un hombre joven. Y hay algo que sucedía muy a menudo y es que como todas estas tierras son tan secas, entonces hay muchas hambrunas. El sol empieza a quemar los cultivos, a acabar con todo, a secar los ríos, a secar las lagunas y hay muchas hambrunas, ¿cierto? Y pasa que hay una hambruna. Entonces Abraham tiene que llegar hasta Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Abraham hizo una pirámide, ¿no? No, mentiras, no. Abraham llegó y entonces como Sara era tan bonita, ¿cierto? Entonces yo me imagino que era así como Daisy. Sara era muy bonita, entonces cuando él llegó, a él le dio miedo y le dijo a Sara, ok, si alguien, si, se están riendo, ¿no, mi amor? Pero tú eres hermosa para mí. Entonces Abraham le dijo a Sara, le dijo, bueno, yo voy a decir que usted es mi hermana, porque es que usted es muy hermosa y si alguien quiere quedarse con usted, me van a matar. Seguro me van a matar. Y preciso, Faraón puso los ojos en Sara. Y entonces él dijo, no, ella es mi hermana. Y entonces Faraón se la llevó, la empezó a pretender y empezó a caer maldición de Dios en Faraón. Después Faraón le dijo, venga, ¿usted por qué me hace esto? ¿Por qué no me dijo la verdad? ¿Por qué no me dijo que era su esposa en lugar de que era su... ¿por qué no me dijo que era su esposa y por qué me dice que era su hermana? Entonces lo saca. De hecho, dice la Biblia que los expulsan de Egipto. No es como que, ay, venga, le voy a dar cosas y váyase por las buenas. No, los expulsan de Egipto y dice, sáqueme esa gente de aquí ya. Porque ellos vinieron a traer maldad hacia nuestro pueblo. Y hay un dato interesante. No, todavía no. Hay un dato interesante y es que es muy común que en Egipto siempre hubiera comida, siempre hubiera cosecha, mientras que en los pueblos aledaños hubiera sequía. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Tenían río? Claro. ¿Y cuál es el río que hay? El Nilo. Claro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden mirar en Nat Geo, en Discovery Channel o entren a YouTube, no solo Facebook. Ustedes pueden entrar y miran y se van a dar cuenta que todo el pueblo de Egipto radicaba a las orillas del delta del Nilo. Ellos no se expandían mucho más allá, porque para allá todo eso era desértico. Ellos todos estaban cercanos al río, porque el río les proveía a ellos agua para sus cultivos. Entonces ellos casi nunca estaban en sequía, precisamente porque el Nilo
era el que les ayudaba a ellos con sus cosechas. Y ustedes se van a dar cuenta más adelante que vamos a hablar también de Génesis, donde pasa algo similar, donde todo el mundo tiene hambre, pero en Egipto hay producto, hay cosecha. Ok, y otra cosa era que también se han hallado en los hallazgos arqueológicos, hay documentos donde dicen los egipcios que era muy común que los pueblos aledaños llegaran a Egipto a comprar grano y no se fueran, sino que se quedaran como refugiados en el mismo Egipto, y ellos armaban sus tiendas y se quedaban por largos periodos mientras pasaba la sequía y volvían a seguir entonces en su camino buscando comida, buscando alimento. Ok. ¿Qué creen ustedes que nos muestra la mentira de Abraham? O sea, Abraham es mencionado como ¿quién? En Hebreos. Hebreos 11, como el padre de la fe, ¿cierto? O sea, es el héroe de la fe, es la persona más importante de la fe. Y no demostró fe aquí en este lugar, en este momento, porque si hubiera tenido fe, dice, no, si es mi esposa y Dios me va a librar, ¿cierto? Pero no demostró fe. Entonces, ¿qué está demostrando en este caso? Miedo. ¿Y qué otra cosa está demostrando? Inseguridad. ¿Qué otra cosa? Falta de fe. ¿Qué otra cosa? Que es un ser humano. Lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros todos tenemos fe, nosotros todos confiamos en Dios, nosotros todos, pero cuando llega el momento, dice que en un momento, cuando la muerte está a la puerta, hasta el ateo confiesa a Dios. ¡Ay, Dios mío! ¿Cierto? Y eso que es ateo, no cree en Dios. ¡Ay, Dios mío! Eso. Y eso mismo le pasó a Abraham. Miren ustedes cómo es de bonita la Biblia, que nosotros idealizamos y, digámoslo así, vamos a utilizar la palabra, endiosamos la Biblia y decimos, es que la Biblia muestra personajes perfectos. ¿Abraham mostró ser perfecto? No, como usted o como yo, un hombre cualquiera que dijo una mentira con tal de que no tuviera un problema, ¿cierto? Entonces la Biblia no nos está mostrando hombres perfectos. Nos está diciendo que tenemos que ser perfectos, así como Dios, que tengamos o que tratemos de llegar a la estatura de Cristo, de esa perfección. Sin embargo, Él nos muestra que a través de la historia, por ejemplo, en este caso de Abraham, Dios se vale de hombres imperfectos para mostrar su perfección. Y ahí vamos con el relato, ¿cierto? En el capítulo 13 dice que Abraham y Lot se separan. Entonces ellos empezaron a aumentar sus posesiones, sus ganados, sus cabras, sus animales, sus criados, bueno, todo empezó a aumentar. Tenían oro, tenían plata. ¿Y qué pasa cuando uno tiene tanto dinero? Pues que el dinero lo corrompe a uno, ¿cierto? Entonces los pastores de ellos, no entre Lot y Abraham, porque ellos eran tío y sobrino, sino que los pastores de ellos empezaron a pelear entre ellos. No, que yo encontré primero este pasto para mi ganado, que no, que fui yo, que no, que es que Abraham me dijo que llevara el ganado a este pozo. No, pero es que Lot me dijo primero, y entonces ellos empezaron a pelear entre ellos, y entonces Lot y Abraham, en medio de la sabiduría que solo Dios da, dijeron, ok, bueno, entonces vamos a dividirnos porque ya tenemos muchas posesiones y no podemos seguir juntos, o si no, entonces vamos a resultar aquí peleando entre todos. Entonces, resulta que ellos estaban en el Negev, ahí está el mapita, ¿cierto? Que en esa parte verdecita de ahí abajo, ellos estaban parados en el Negev, y ahora sí vemos la fe de Abraham, y Abraham, entonces Lot le dice, bueno, ¿cómo vamos a partir? ¿Cómo partirían ustedes si tuvieran una sociedad? Ustedes son socios de José Luis y están vendiendo naranja, pero todos los días se venden 500 bultos de naranja, ¿sí? Imagínese usted esa cantidad de plata que están recibiendo y les toca dividirse. Entonces dicen, vamos a dividir Bogotá. Entonces, ¿con quién se queda usted? ¿Con el sur o con el norte? Con el norte, ¿cierto? Ahí mismo decimos, no, yo me quedo con el norte, de una. ¿Por qué? Porque el sur vende menos, ¿cierto? En cambio, el norte vende más. Ahora, si fuera cerveza, entonces yo me quedaría con el sur. Listo. Entonces, ellos estaban en el Negev. Mire dónde queda el Negev. Y Lot le dice, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces Abraham le dice, bueno, escoja lo que usted quiera. Para donde usted se vaya, yo me voy para el otro lado. Entonces Lot, bien avispado él, parecía paisa. Entonces él levantó sus ojos, empezó a mirar y se dio cuenta que al otro lado del Jordán, o sea, por ahí por donde dice el mar salado, que bueno, realmente es el mar muerto, no sé por qué dice mar salado, donde dice Sodoma y Gomorra,
esa liniecita azul que entra ahí al mar muerto y que sale después al lado de Sodoma y Gomorra, es el Jordán, ¿cierto? Entonces él dice, ok, ese pedazo de allá se ve como verdecito, ¿no? Son puras praderas, por allá la tierra debe ser buena, en cambio esto es un peladero. Entonces, yo me voy para el otro lado del Jordán. Avispado él. Entonces Abraham le dice, listo, vaya, y yo me quedo a este lado. Ok, entonces Lot resultó en Sodoma y Gomorra. En el capítulo 14, nos está hablando acerca de que hubo un problema entre unos reyes cercanos a Sodoma y Gomorra y pelearon y vencieron, y ellos fueron por su botín de guerra y secuestraron o se llevaron a Lot, a su familia, todas sus posesiones, y se los llevaron y vinieron y le avisaron a Abraham, y Abraham tuvo que ir a liberar a su sobrino con todas sus posesiones, con 317 o 327, no estoy muy seguro, solamente siervos fueron y le ganaron la guerra a 5 reyes para poder liberar a su sobrino Lot. Y ahí viene algo que es muy, muy, muy importante y bueno, que no se los puse yo en diapositiva, se los quedo debiendo, y es que se empieza a hablar de alguien que se llama Melquisedec. ¿Lo han escuchado? ¿Quién era Melquisedec? Un sacerdote. ¿Y qué más era Melquisedec? No. Y rey. ¿En dónde lo mencionan? ¿Y en dónde más? Y en Hebreos. Eso. Y en Hebreos también lo mencionan. Entonces dicen que Abraham le dio ofrendas a Melquisedec, que era rey y sacerdote al mismo tiempo. Melquisedec, bueno, en hebreo Melec es rey y Sedec es justicia. O sea que Melquisedec quiere decir rey justo o rey de justicia. Dice que es el rey de Salem. ¿A qué le suena Salem? ¿A dónde? ¿A quién? A Jerusalén. ¿A quién? A Jerusalén. Muy bien, esta gente es muy pila. A Jerusalén, exacto. Entonces en esa época Jerusalén no existía, ¿cierto? Jerusalén no existía porque eso lo conquista David. Recordemos que lo conquista David, más adelante lo vamos a ver. Pero no hoy, otros días van a decir, uy, va a llegar hasta Reyes. No, después David conquista Jerusalén, pero en la época se llamaba Salem, todavía era Salem. Y Melquisedec era el rey de Salem, era rey y sacerdote al mismo tiempo. Pero miren lo extraño, y es que si les preguntan, yo no se lo sostengo a nadie, pero para mí es un anacronismo. ¿Qué es un anacronismo? Pues es algo que está fuera de su tiempo, ¿no? No sé si ustedes han visto, digamos, una película de vaqueros y aparece con zapatillas, con tenis, digamos, ¿sí? Entonces, en la época de los vaqueros habían tenis, no, ¿cierto? Eso es un anacronismo, o sea, es algo que está fuera de su tiempo. Para mí, esto es un anacronismo, bueno, para mí y para teólogos muy importantes, es un anacronismo de una bendición mesiánica. Porque ¿quién fue el que fue rey y sacerdote al mismo tiempo? Jesús. Exacto. Entonces es como si hubiera sido una personificación del Hijo en ese momento bendiciendo a Abraham, aunque parece que no fue una historia real, pero hasta ahí lo vamos a dejar. O lo otro que dicen los teólogos y esta gente que estudia mucho es la importancia de este relato de que hay 2 personas que, póngale cuidado, en ese momento Dios no se le había presentado a nadie, ¿cierto? Hasta ahora había hablado con Abraham. Y no hay, digámoslo así, como una religión, no se le rinde culto, nadie le hace sacrificios, no hay una iglesia, no hay nada, ni un tabernáculo, nada. Pero hay un hombre llamado Abraham que le rinde culto y tributo a este Dios, y hay otro que es Melquisedec a miles de kilómetros de distancia que también le rinde culto a este mismo Dios. Entonces, como la importancia de la presencia de Dios en diferentes puntos cardinales del mundo antiguo. Eso como primero. Y segundo, que en hebreo cuando habla, que dice que es sacerdote del Dios Altísimo, utiliza una palabra que es Elión, el Elión. Y Elión
es utilizado única y exclusivamente cuando se habla de Jehová o de Yahvé o de nuestro Dios, ¿sí? Porque también se utiliza Elohim, que habla de cualquier deidad, cualquier tipo de deidad. Pero en este caso sí está hablando del Dios Altísimo, de nuestro Dios. O sea que sí se le rendía tributo o culto a nuestro Dios. Vamos a seguir avanzando. Ok. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Por teléfono, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Sara. Ok. ¿Y Sara era? Vieja, no. Estéril. Y Sara era estéril. Ok. Punto importante. La esterilidad de las mujeres en el mundo antiguo era una deshonra. Era algo de amargura. Hoy en día muchas mujeres quisieran ser estériles, ¿cierto? Para no tener que ir a hacerse la cirugía, la cosa esa que se tiene que hacer. Pero en esa época eso era algo muy doloroso. ¿Por qué? Porque el único papel que desempeñaba la mujer en la sociedad era procrear. Eso era lo único que desempeñaba la mujer en esa época en la sociedad. Y que aparte usted no pueda procrear, que es para lo único que sirve la mujer en ese momento. No se me ofendan, mujeres, por favor, estamos hablando de una época muy, muy fuerte de machismo. Pero digamos que para lo único que sirve la mujer es para tener hijos. Y no puede tener hijos. Entonces, ¿para qué sirve? Exacto. Entonces era muy, muy difícil para ellas ser estériles. Era algo de sufrimiento, era algo doloroso. De hecho, era como deshonra y ellas lloraban y le oraban a Dios y le decían, venga, ¿usted por qué me lo hace? No, ¿por qué no me permite tener hijos? Si eso es lo que yo más anhelo, tener hijos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Sara era estéril. ¿Y entonces qué hace Sara? Agarra a Agar, que era su esclava egipcia, y se la mete en la tienda a Abraham y le dice a Abraham, vaya pues mi hijo y tenga un hijo porque yo no soy capaz de darle hijos. Y Dios le hizo a usted una promesa de que usted iba a tener muchos hijos y no los iba a poder contar, pero conmigo no fue. Eso, entonces vaya y con mi esclava usted va a poder tener toda esa descendencia. Y Abraham, pues bien obediente como es uno de esposo, pues entonces él entró a la tienda y le hizo caso a su esposa, ¿cierto? Pues los esposos de esa época, ¿no? Porque uno también es obediente, ¿cierto? Solo que nosotros no tenemos esclavas. Entonces, ok. Y vuelve y juega otra vez un pensamiento humano, una conducta humana. No esperó en Dios, sino que dijo, bueno, como yo no le puedo dar hijos, entonces téngalos con mi esclava, ¿cierto? Pensamiento humano otra vez, vuelve y juega. Pero entonces Dios le dice a Abraham, ya después de que había nacido Ismael, Dios hace otro pacto con Abraham y le dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a renovar el pacto y de ahora en adelante, cada vez que usted tenga un hijo, bueno, cada vez que el pueblo tenga un hijo varón, le vamos a hacer la circuncisión. No, yo iba a poner una lámina sobre eso también y se me olvidó. ¿Saben cómo es la circuncisión? Eso, cortan el prepucio del pene al hombre. Eso, listo. Eso tiene que ser a los 8 días de nacido. O sea, nace el varoncito, dura 8 días y a los 8 días le cortan el prepucio y listo. Eso los hacía parte del pueblo de Dios. Y no solamente a los hebreos, en este caso, sino que también era con los hijos de sus esclavos. Y si cualquier persona quería hacer parte de ese pueblo, que eso después se le llama prosélito, si algún prosélito llegaba a esa persona, a los hombres también tenían que hacerles la vasectomía, iba a decir, la circuncisión, tenía que hacerles la circuncisión para que pudiera ser parte del pueblo de Dios. Ok, y ese fue el pacto. Entonces, miren cómo reemplaza otro pacto del que no tocamos hace 8 días, que no me acordé, y es que cuál era el pacto que había hecho Dios en ese tiempo con alguien. Que no iba a volver a inundar la tierra y qué fue lo que él puso en señal. El arco iris, eso. Entonces, el arco iris es reemplazado ahora por la circuncisión. Dice, bueno, ese era el pacto de antes, ahora yo voy a reemplazar este pacto con un nuevo pacto, ¿sí? Y es la circuncisión. Ok, vamos a seguir corriendo. Uy, eso se me desacomodó todo. ¿Por qué? Bueno, ok, ya no me van a entender muy bien, pero entonces resulta que en Génesis 17:17 y 18:12 dice primero que Dios llega a hablar con Abraham y le dice, Abraham tenía 99 años y le dice, bueno, yo le voy a dar un hijo, pero ese hijo va a ser de Sara. Entonces dice que Abraham en su corazón se rió.
¿cierto? Internamente. Se rió y dijo, yo ya soy viejo, Sara es estéril, ¿cómo lo va a hacer? Y después en el 18:12, también cuando llega Dios a hablar con Abraham, está Sara ya parando oreja desde la tienda, ¿cierto? Y escucha, típico. Entonces escucha desde la tienda, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces escucha, Sara escucha desde la tienda que Dios le dijo que iba a tener un hijo y ella también se ríe y dice, ay, ¿cómo yo siendo tan vieja ahora voy a tener hijos? Entonces Dios les dice, mire, la palabra, lástima que no está funcionando bien la diapositiva, pero la palabra tzhok, no le pare bolas, la palabra tzhok es risa en hebreo. Y Yitzhak, que es realmente el nombre de Isaac, quiere decir él reirá. Por eso fue que Dios le dijo, bueno, entonces le va a poner un hijo que se va a llamar Isaac o Yitzhak, que quiere decir él se reirá o el que se ríe con Dios. Y por eso es el nombre de Isaac, porque otra vez en medio de su humanidad ellos no creyeron. Dijeron, no, ¿qué va a poder? Ya estamos ancianos, ella es estéril, no va a ser capaz. Y Dios dijo, ok, les voy a mostrar que sí soy capaz. Lástima que les iba a mostrar otra cosa ahí en esa diapositiva, pero como está desacomodada, posiblemente no lo van a entender. Después viene la intercesión y la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Alguien se acuerda cómo fue la intercesión de Abraham ahí por Sodoma y Gomorra? Eso. Entonces, eso empezó como una puja, ¿no? Como quién da más, quién da más. Y entonces es que Dios le dijo, mire, ahora me dirijo a Sodoma y a Gomorra porque la multitud de sus pecados ha subido hasta mí y voy a destruir ese pueblo. Y entonces Abraham le dijo, bueno, pero si hubieran, creo que 50 buenos, y 50, y Dios le dijo, bueno, por amor a esos 50, entonces Abraham dice, uy, no, se la va a bajar otro poquito. Pero si hubieran 40, entonces Dios le dice, bueno, por amor a esos 40. Bueno, pues si hubieran 30, bueno, por amor a los 3. Y si hubieran 20, pues por amor a... Y si hubieran 10, por amor a esos 10. Abraham seguramente dijo, no, ya con este ya es imposible que no hayan 10. Y no había. Resulta que llegaron dos ángeles allá a Sodoma y Gomorra. No habían 10, no alcanzaban a ver 10. Entonces, y entonces imagínense que en el capítulo 19, en el versículo 5, llegan los hombres, golpean, bueno, porque llegaron dos ángeles, y Lot estaba sentado a la puerta del pueblo. Resulta que los pueblos antes tenían como una especie de murallitas y tenían una entrada, y esa era la puerta. Y en esa puerta generalmente se sentaban los sabios, las personas más poderosas, más pudientes, más inteligentes, se sentaban a la entrada. Y entonces llegaron los ángeles y entonces Lot se fue, los recibió y los metió a su casa. Y llegó toda esa gente de allá de Sodoma y Gomorra y en el versículo 5 del capítulo 19 le llegan estos hombres y le dicen, sácalos para que los conozcamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era conocer hace 8 días? Es una figura que se llama eufemismo, que cambia el nombre de algo grotesco por algo más bonito, digámoslo así, como por ejemplo, ay, voy a ir al baño. ¿Qué voy a ir a hacer? Ah, voy a hacer chichi, sí. Y para los hondureños voy a hacer pipí, porque chichi es otra cosa para ellos. Ok, pero entonces si yo digo, voy a ir al baño, ¿qué voy a ir a hacer? Todos sabemos qué voy a ir a hacer, pero no voy a utilizar la palabra grotesca porque, pues, ¿cierto? Sí. Hacer el amor, dice, ¿cierto? Pero pues sabemos qué quiere decir eso, solo que no se va a utilizar la palabra grotesca, ¿cierto? Entonces la Biblia utiliza conocer para hacer el amor o para tener relaciones sexuales. Eso era lo que querían ellos. Dijo, sáquelos para que los conozcamos. Pero no es para, mucho gusto, señor Don Ángel, ya estamos contentos y nos vamos. No, era porque querían violarlos. Por eso la Biblia más adelante utiliza la palabra sodomía o sodomismo hablando del homosexualismo referente a esto. El sodomismo es lo que practicaban los de Sodoma, el homosexualismo. Entonces ellos tenían dos pecados, estaban cometiendo dos pecados en este caso y uno era la perversión sexual, ¿cierto? Porque querían violar a este par de ángeles. Y el otro era que había una ley de hospitalidad muy marcadita y era que si yo recibía a alguien en mi casa, yo tenía que responder por esa persona con mi vida. Yo tenía que atenderlo, hospedarlo como si fuera parte de mi familia y hasta dar mi vida si fuera necesario para que esas personas estuvieran
Está muy bien. Para que esas personas estuvieran bien, perfectamente, mientras estaban en mi casa. Por eso es que nosotros a veces no comprendemos cuando Lot le dice, mire, yo tengo un par de hijas vírgenes, si quiere yo las saco y hagan con ellas lo que quieran. Y dice, ¿cómo es posible? Un papá va a cambiar a sus hijas por unos huéspedes. Claro, porque eso era una ley. Y después más adelante nos vamos a dar cuenta, creo que es en Jueces, una historia que hay en los Jueces, si no estoy mal, ¿si es en los Jueces o no? No, de la esposa del levita. Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta que la mujer no era muy tenida en cuenta en esa época. Era mejor que violaran a una mujer a que violaran a un hombre. Era mucho mejor. Ok. Y pues esto es la historia de la mujer de Lot, ¿no? Que Dios les dijo, bueno, váyanse, les voy a permitir que se vayan, los ángeles, perdón, les voy a permitir que se vayan, pero no miren hacia atrás. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Pues miró para atrás, se convirtió en una estatua de sal. Ok, y con eso, entonces volvemos nuevamente, vuelve la historia nuevamente hasta Abraham, y después pasa algo en el capítulo 20, y es que él está con un hombre llamado Abimelech, que también le gusta a Sara. ¿Y qué hace Abraham? Vuelve y le dice que es la hermana, y vuelve y se repite la historia. Abimelech se la lleva, empieza a regalarle cosas, y de un momento a otro le empieza a caer como males y cosas a Abimelech, y entonces él se la devuelve a Abraham y le dice, venga, ¿por qué me dice mentiras? Pero este sí no los echa, sino que este sí le regala cosas y hasta se vuelve amigo de Abraham, pero le dice, venga, no me haga eso porque por su mentira yo estoy pasando cosas malas. Y en el capítulo 21 y 22 dice que nace Isaac, su único hijo, el hijo que él amaba. Y Dios le dice, ¿cómo? Que se lo sacrifique. Sí, yo sé que es el único, pero sacrifíquemelo. ¿A qué le recuerda esa historia? A Jesús, claro. Su único hijo y lo sacrifica. Solo que ya todos sabemos la historia de Abraham e Isaac, que cuando él levantó el cuchillo y lo iba ya a sacrificar, pues vino un ángel y le dijo, venga, no le haga nada al muchacho. Y ahí hay un carnero enredado por los cuernos, vaya, agárrelo a él y hágame sacrificio con ese carnero. Capítulos 23 y 25, Sara se muere. Qué tristeza. Pero Abraham se casa con Sétura. La reemplazó. Isaac se casa con Rebeca y Rebeca es hermana de un hombre que se llama Labán. ¿A qué le recuerda esa historia, esa diapositiva? Jacob y Esaú. Mire que Isaac se casa con Rebeca y Rebeca era estéril, otra más que era estéril. Sin embargo, Dios le dice, ok, yo también les voy a dar descendencia. Y después de ser una mujer estéril, le nacen mellizos. Y dice que el primero que salió fue Saúl, él era el primogénito, pero que trabado del tobillo o del talón venía pegado Jacob. Por eso Jacob tiene ese nombre, porque el nombre o la palabra talón en hebreo es muy similar al nombre de Jacob. Pero también Jacob quiere decir el suplantador, o sea, se le acomodó todo, se le acomodó todo. Dato curioso, Jacob en inglés es James. Dato curioso. Ok, entonces, nosotros vamos más adelante en la lectura y nos damos cuenta que Esaú cambió su primogenitura ¿por qué? Por un plato de lentejas, a ustedes que no les gustan las lentejas. Y Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Pero uno dice, ¿y qué es un plato de lentejas? ¿Acaso qué es una primogenitura? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, posiblemente ahorita no sirve para mucho. Pero en esa época la primogenitura era algo muy importante. ¿Por qué era importante? Porque resulta que él era el dueño de la familia. En esa época ser el primogénito era prácticamente ser el dueño de la familia. Si yo era el primogénito de mi familia, yo podía decir, mire, yo a usted la vendo como esclava, yo a usted lo mando matar, yo le voy a quitar esta tierra, yo voy a hacer tal cosa, porque él era el dueño de la familia.
Entonces era muy, muy importante ser el primogénito. Sin embargo, Esaú le dijo a Jacob, le dijo, no, pues si me voy a morir de hambre, ¿yo para qué quiero esa primogenitura? Agárrela usted y déme mi guisado con mi platado de lentejas, porque igual yo me voy a morir de hambre. Y ahí la cambió. Cambió algo muy, muy, muy importante. Mire que ya vamos nosotros por el capítulo 25. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? 50. Y desde el capítulo 25 hasta el capítulo 50 es mencionado Jacob. O sea que es el patriarca más importante, según el Génesis, ¿no? O por lo menos el que más historias tiene para contarnos. Y ahí vamos. Mire que Isaac es engañado. Ya después, al final de sus días, Isaac queda ciego. Y pues como Esaú era velludo, ¿cierto? Y grande porque él era cazador. En cambio, Jacob era ahí todo chiquitico, más como yo, ¿cierto? Más como yo, más de la casita, más que le ayudaba a la mamá. Rebeca quería mucho a Jacob. En cambio, Isaac quería mucho a Esaú. Isaac le iba a dar la bendición a Esaú. Pero entonces Rebeca lo engaña y le dice, bueno, como su papá está ciego, vamos a aprovechar para que le dé la bendición. Lo engaña, entra Jacob, se pone una piel de un animal, no me acuerdo qué animal era, como de un chivo o algo así, de un cabro, en los brazos y se acerca y pues claro, esa era la manera porque Isaac ya no veía, entonces lo tocó y este es mi hijo Esaú, lo bendijo y tal. Y cuando se dio cuenta, pues no le había dado la bendición a Esaú, sino que se la dio fue a Jacob y ya no podía echar reversa. Él ya no podía decir, ay, no, lo desbendigo, no, ya se quedó con la bendición. No se puede hacer nada. Mire otra vez, vuelve y toca la palabra bendición. Y Jacob tiene que salir corriendo, huyendo de Esaú porque lo van a matar. Entonces tiene que salir corriendo. En el capítulo 28, versículos 12 al 14, él recibe la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces Dios le da la promesa también a Jacob y le dice, ok, en usted voy a multiplicar mi pueblo. En usted va a haber una muchedumbre de personas. Y resulta que Jacob, que está acostumbrado a hacer tretas, a engañar, a ganarle a todos de inteligencia, de sagacidad, eso que a veces uno dice, no, es que yo soy inteligente. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos en un estudio de la malicia indígena? Eso, entonces como yo tengo malicia indígena, es que yo soy colombiano, eso está en mi ADN. Entonces si Jacob era así como medio colombiano y entonces eso está en mi ADN, y yo engaño a todo el mundo. Y entonces resulta que él llegó a donde Labán, a donde el tío, el hermano de su mamá. Y entonces llegó y se enamoró perdidamente ¿de quién? De Raquel. Y entonces él dijo, ok, yo me quiero casar con ella. Y él dijo, bueno, pero pues Labán, le dijo el papá, el suegro, el suegrito. Le dijo, bueno, pero pues es que para eso tiene que trabajar 7 años gratis. Usted me va a trabajar 7 años gratis por ella y yo se la entrego. Yo digo, 7 años por una mujer, 7 años son como un día. Yo se los trabajo, le trabajo más si quiere y arranco a trabajar. Y al cabo de los 7 años, que fue el matrimonio, entonces él llegó, se casó y toda la cosa. Y cuando llegó en la noche, se conocieron, ¿cierto? Ya sabemos qué quiere decir la palabra conocer. Se conocieron y cuando le descubrió la cara, ups, era Lea. En la mañana se dio cuenta. Yo, me metieron gato por liebre. Entonces él fue y le hizo el reclamo a Labán y le dijo, venga, ¿usted por qué me hace eso? Y entonces él le dijo, bueno, es que resulta que aquí no acostumbramos a casar a la menor. Primero casamos a la mayor y Lea es la mayor. Entonces, pues yo le tengo la solución. ¿Cuál fue la solución? Otros 7 añitos, ¿cierto? Entonces arranque a trabajar otros 7 años. Y a lo último resultó trabajando 14 años por Raquel. Sin embargo, el hombre estaba enamorado. Y Dios empezó a multiplicar todo lo que él tocaba. Mire, hay una historia muy, muy, muy chévere que ustedes la van a poder leer ahí para que de verdad se lo recomiendo. Y es que él empieza a hacerle una jugada a Labán con el tema de los cabritos, que los pintados, que los negritos, que los de manchas, exacto, y los cruzaba. Y Labán creía que él estaba también haciéndole la jugada a Jacob, pero resulta que Jacob era más inteligente, ¿sí? Y resultó multiplicando todo su rebaño y él tenía cualquier cantidad de animales y de sirvientes ciegos y Labán cada vez más pobre. Entonces, bueno, ahí se los dejo para que ustedes lo sigan leyendo.
Después de esto, miren todas las cosas que ha hecho Jacob y de todas formas todo le sale bien. Después, cuando él ya es anciano, él tiene varios hijos, entre esos tiene una hija que se llama Dina. Y Dina es la primer violación registrada en la Biblia. A Dina la violaron. La violó a un hombre llamado Siquén. Siquén, su papá, Hamor, ellos eran como personas muy importantes, no estoy seguro si era el rey, pero ellos eran de un pueblo de los Givitas, ¿sí? Y violó a Dina. La vio, era muy bonita, la agarró, la violó y la mancilló y bueno, la muchacha llegó allá a su casa, ellos no eran hombres de pelea, entonces de todas formas este hombre Siquén dijo, bueno, no, yo me quiero casar con ella porque ella me gusta mucho, yo me quiero casar con ella. Entonces en ese momento ya Jacob tenía dos hijos, uno llamado Simeón y otro llamado Leví. Y ellos dijeron, bueno, listo, entonces si se quiere casar, entonces se tienen que circuncidar todos los varones del pueblo. Y les prometieron esta vida y la otra, les dijeron, les vamos a dar y compartimos lo que tenemos y ustedes se casan con nosotros, nosotros con ustedes, nos vamos a mezclar, pero se tienen que circuncidar. Entonces ellos dijeron, listo, vamos a hacerlo. Y dice que al tercer día, que era la parte como de más dolores de la circuncisión, imagínese usted tener un dolor en esa parte, que era el día de más dolores de la circuncisión, entraron Simeón y Leví y mataron a todos los hombres, no dejaron vivo a nadie. Y así vengaron ellos la violación de su hermana. Bueno, se muere Raquel y aquí queda la descendencia, mire. Entonces, resulta que Raquel era ¿qué? También, también era estéril. Entonces, las esposas o las mujeres amadas de todos los patriarcas fueron estériles. Y si nosotros nos damos cuenta, aquí también hubo como una carrera desesperada, porque entonces Raquel, pues Lea, que era su hermana, se burlaba de ella y le decían, usted no le da hijos, en cambio yo sí le doy hijos, él me va a querer más a mí porque yo le doy hijos. Mire, si usted mira, los moraditos son los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, son 6. Entonces ella se burlaba y le decía, usted no le puede dar hijos, en cambio yo sí. Entonces, ¿qué hizo Raquel? Dijo, bueno, entonces le presto a mi sierva, a Bila. Se la voy a dar para que tenga hijos con ella, que van a ser como mis hijos, que son los verdecitos, Dan y Neftalí, ¿cierto? Entonces ella dice, sí, entonces yo también tengo una sierva que se llama Silpa y también se la voy a dar para que tenga hijos con ella, que son los amarillitos, Gad y Aser. Y por fin Dios se acordó de Raquel y le dio 2 hijos, José y Benjamín, que eran los hijos que más amaba Jacob, precisamente porque eran los hijos de la mujer a la que él amaba. Y de ahí, pues, estos nombres son importantes que ustedes los tengan en su memoria. ¿Por qué? Porque son las 12 tribus de Israel. Exacto, Rubén, Simeón, Leví, Judá, bueno, Leví de los levitas, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José no y Benjamín sí. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo, iba a decir, el próximo miércoles. ¿Quién es este? El de la túnica de colores. José. Ok, José, que era el casi que el menor, pues el menor era Benjamín, pero este era el que más amaba a Jacob en su momento. Y todos sabemos la historia, eso lo hemos visto en Semana Santa, ya estamos cansados de ver las películas de José, que él tiene un sueño y le dice a sus hermanos que ellos son como montones de trigo y que él está en el centro y que esos montones de trigo le dan reverencia y bueno, ellos se molestan porque ellos piensan que él es el centro del universo y que como así, entonces nosotros le vamos a rendir tributo a usted sabiendo que usted es el menor y bueno, ellos se ponen celosos. Y entonces José, en un momento que Jacob lo manda a llevarles algo a sus hermanos que están en el campo, ¿qué le hacen ellos? Lo secuestran, sí, lo meten en un pozo y dicen, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Y entonces Rubén, que era el mayor, dice, uy, no, venga, no, hasta allá tampoco, no. Si hagámosle algo, pero no lo matemos, no. Entonces él dice, bueno, vamos a venderlo. En ese momento pasó una caravana de ismaelitas. ¿Quiénes eran los ismaelitas? Los descendientes de Ismael. Mire que eran hasta familia. Eran como primos en 9º, 10º grado, yo no sé, pero eran hasta familia. Los ismaelitas eran descendientes de Ismael. ¿Quién era Ismael?
El hijo de Abraham, con la esclava, con Agar, ¿cierto? Entonces miren que ya han pasado algunas generaciones, pero sin embargo ellos eran familia prácticamente, eran hijos de Abraham igual. Se lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas fueron a Egipto y en Egipto lo vendieron como esclavo. ¿Y quién lo compró? Potifar. Y mire que en el capítulo 39, versículo 12, ustedes van a hacer una hoguera ahorita y me van a quemar por lo que voy a decir. Pero dice que, ya me miran con ojos de... Mire que dice que la esposa de Potifar fue y sedujo a José y que le arrancó la ropa y José salió a correr huyendo y la esposa de Potifar quedó con la ropa de José en su mano y con eso lo acusó. ¿Cómo se vestían ellos antes? Con una túnica, ¿cierto? Qué fácil es arrancarle la túnica a un hombre. Se cree que posiblemente José inicialmente accedió, pero después se acordó. Después se acordó, se dejó seducir y se acordó y salió a correr. Eso es lo que dicen los teólogos, ¿no? Porque para arrancarle una túnica a alguien así porque sí, mucho más una mujer a un hombre, pues un poquito más difícil. Sin embargo, como hemos estado leyendo en todo el Génesis, hay personas a las que Dios usa, pero que son humanos. Cometemos errores. Todos ellos cometieron algún error. Ok, en la cárcel, porque ella lo acusa, entonces lo meten a la cárcel y en la cárcel conoce a un panadero y a un qué? A un copero, eso. Conoce a un panadero y conoce a un copero. Y entonces, ¿cómo hermano? Del rey, sí, el copero del rey y el panadero del rey, del faraón. O sea, no era cualquier panadero y cualquier copero, eran personas muy importantes que habían hecho algo malo y pues resultaron ahí metidos. Ok, y ellos tienen sueños y él les descifra los sueños y al panadero le dice que lo van a matar y al copero le dice que le van a restituir su trabajo. Pasa el tiempo y pasa exactamente lo que José había dicho. Y con el tiempo, pasó esto. Faraón tuvo un sueño. ¿Qué sueño tuvo Faraón? Vacas gordas y vacas flacas. Vacas como yo y vacas gordas. Señora. No, las flacas se comen a las gordas. Y las espigas, ¿cierto? Las espigas feas devoraban a las espigas bonitas como yo. Entonces, resulta que Faraón está ahí como que, ¿y eso qué quiere decir? ¿Y qué pasa ahí? ¿Pero y quién? Y entonces llevan un poco de gente que descifre y nadie puede descifrar hasta que el copero se acuerda y dice, ay, ¿verdad? Hay alguien que descifra los sueños y lo mandan llamar. Y José descifra el sueño. ¿Y qué era el sueño? Eso. 7 años de abundancia primero, que eran las gordas, y 7 años de escasez, que eran las flacas. ¿Nos recuerda que acabamos de leer algo hace un momento así? Exacto. A la hambruna que tuvo que pasar Abraham por la que resultó en Egipto y resultó negando que su esposa era su esposa, diciendo que era su hermana, ¿cierto? Entonces había comida en Egipto y José estaba, bueno, él empezó a construir graneros, almacenar y bueno, él sabía cómo hacer porque Dios le decía cómo tenía que ir haciendo para que el pueblo de Egipto no pasara hambre. Ahorita nos van a decir por qué. Y después llegaron los hermanos de él a comprar comida. ¿Y qué les dijo José? ¿Qué les dijo? Que eran espías, sí. Les dijo, ustedes solamente vienen a mirar qué es lo que hacemos nosotros para llevar el secreto a otro lado y entonces los encarceló. Tuvieron 3 días en la cárcel y después los dejó salir y les dio comida y les vendió y les preguntó cositas. Y entonces ellos le dijeron, no, mire, nosotros somos tantos, pero tenemos un hermano menor y uno que se murió solito, sin que nadie le hiciera nada, y nosotros no le hicimos nada, él se murió solito, de un resfriado, le dio COVID, y tenemos uno menor que está en casa con mi papá, y pues él no se va porque pues mi papá casi se muere por el hermano que se nos murió, y pues ese es el consentido de él, entonces él no se mueve de ahí para que a mi papá no le pase nada. Entonces, José dice, bueno, si es cierto lo que ustedes me están diciendo, entonces Simeón se va a quedar en la cárcel y ustedes van a ir a llevar comida y me van a traer a ese hermano menor para que yo lo conozca. O si no, Simeón se queda en la cárcel.
Ellos fueron, hablaron con Jacob. Jacob, bueno, casi que no los deja ir hasta que los dejó ir. Llevaron a Benjamín y José los recibe nuevamente. En ese momento él se llamaba Safnat Panea. Él los recibe, les da comida, los trata súper bien, les da, pues, mejor dicho, el mejor banquete, los despide, los despacha. Bueno, la primera vez no les había cobrado la comida. En esta segunda tampoco les cobra la comida que les vendió, pero mandó a que uno de sus siervos echara su copa real, bueno, la copa con la que, una copa, sí, no les voy a decir de qué era la copa, era una copa muy importante para él, era la copa que tenía la foto de su familia ahí, y se la hizo echar dentro del saco de comida que llevaba Benjamín para acusarlo de ladrón. Después los alcanzan, bueno, pasa todo esto y lo tienen que devolver y lo apresan. Después él se muestra quién es y les dice, bueno, no, yo soy José, su hermano, todos lloran, se abrazan y van por Jacob y vuelven a Egipto. Ok. Así termina el libro de Génesis. Muere Jacob y muere José. Jacob muere tranquilo porque ya tiene todos sus hijos reunidos, les da la bendición. José tiene un hijo, tiene dos hijos, uno se llama Efraín y el otro se llama Manasés. Y si ustedes estaban preguntando por qué son solo 12 tribus y hay 12 hijos de Jacob, más los dos hijos de José serían 14, es porque Leví, que era un hijo de Jacob, no recibió heredad, se vuelven sacerdotes, y el otro era José, que no necesitaba recibir heredad, porque él era casi que el dueño de Egipto en ese momento, era el segundo al mando, entonces no necesita. Entonces Jacob le dice, ok, entonces voy a bendecir sus dos hijos, que serán Efraín y Manasés, y ellos se hacen parte de las 12 tribus de Israel. Entonces son 10 hijos de Jacob y los 2 hijos de José, que recibieron, digámoslo así, la heredad de José. Génesis hasta este momento nos enseña que aunque nosotros hagamos todo lo posible por alejarnos de Dios, miren cómo todos los seres humanos se han tratado de alejar de Dios. Dios siempre tiene un segundo plan. Yo quiero que ustedes lean Génesis capítulo 50, versículo 20. ¿Quién lo tiene? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gracias. Ok, entonces aquí está el resumen de todo el Génesis. José, pues, llegan los hermanos, José está a punto de morir, llegan los hermanos y empiezan como que, hermano, perdónanos por lo que hicimos, y José le dice, no hay problema, no hay rencores, porque ustedes pensaron hacerme un mal, pero Dios ese mal lo volteó y lo transformó para bien, no solamente para mi beneficio, sino para el beneficio de mucha gente. Y este es el mensaje central del Génesis. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros actuamos con egoísmo, Dios permanece fiel para cambiar todo. Dios siempre tiene un plan. Y por más que yo intente cambiar ese plan, Dios lo va a volver a encaminar. Ese es el mensaje de Génesis. Acuérdense de la palabra clave, bendición. La bendición. Eso era todo con Génesis. Si tienen alguna pregunta, ya saben que pídanle sabiduría a Dios. No, mentira, ya hay cualquier cosa, preguntan. Los que están conectados pueden hacer las preguntas por WhatsApp, bueno, a los hermanos, y los que estamos aquí ahorita con un cafecito. Que Dios los bendiga. Esto era todo por Génesis y nos vemos la próxima semana con el Éxodo, si Dios quiere. Dios los bendiga.